Bienvenidos a Hagámosle, un podcast que busca aprender de cómo los más tesos en medio de su caos saben pedir ayuda, usar sus principios para tomar las mejores decisiones y apuestan al cambio de sus vidas como las de los demás. Hagámosle es un podcast patrocinado por The Hub, el portal de nutrición que busca que cumplas tus sueños y metas deportivas. En The Hub encuentras una selección de productos nutricionales que te ayudarán en tus entrenamientos y carreras. Puedes usar el código Hagámosle en la página www.thehub.com.co. The Hub se escribe THEHUB y obtienes el 5% de descuento. Este es un podcast producido por relatores y grabado en los estudios de Fiona Records. Silvana Gómez, bienvenida a Hagámosle. ¿Cómo estás? Muy bien. Para los que no saben, y a manera de disclosure, Silvana es la productora de este podcast y en la planeación de los capítulos que llevamos planeándolos muchos meses, pero yo no había sacado el tiempo verdadero para poder planear el podcast. Hablamos de un tema y vamos a ponerlo sobre la mesa. Ansiedad. Y la ansiedad es un tema tan recurrente en nosotros, las personas, los deportistas, que nunca lo ponemos sobre la mesa. Y me pareció algo lindo hace unas 3 o 4 semanas que fui a ver intensamente. La ansiedad fue el protagonista de la película en una edad que empieza a aflorar, pero que a algunos se nos manifiesta con mucho tiempo. Y en planeando este podcast, tú hablabas, mira, es que yo soy diagnosticada con ansiedad. ¿Qué es la ansiedad para ti y cómo has aprendido a convivir con ella? Y algo muy importante, estás en un deporte que necesita mucha paciencia, porque estamos en un deporte de largo rendimiento, de largo alcance, perdón. Tú estás entrenando para tu maratón de Chicago. ¿Cómo juega la ansiedad en la cabeza? Y para ti, ¿qué es la ansiedad en la vida? Y sobre todo haciendo deporte y criando un hijo muy pequeño. Pues mira, a mí me parece que, y me doy cuenta con la gente que hace deporte, mucha gente cambia una adicción por otra, ¿no? Entonces está el tema de las personas que son rehabilitadas de drogas y terminan corriendo un Ironman, las personas que fueron alcohólicas y terminan corriendo una maratón, o cuando uno tiene una tusa y entonces se mete a hacer deporte. A mí me parece que eso igual está bien, me parece chévere, y pues obviamente es mucho más sano en la medida de lo posible hacer deporte que obviamente estés consumiendo drogas o estés consumiendo alcohol en cosas ya que se salen de proporción. El tema de la ansiedad para mí, yo vine a descubrir que tenía trastorno de ansiedad hace unos poco menos de 10 años. Y lo descubrí terminando uno de mis ciclos de terapia. Yo tuve un momento en mi vida tuve una tusa muy, muy fuerte, y eso me llevó a perdí un trabajo, estaba en una relación y me deprimí estando en esa relación sin tener trabajo. O sea, fueron como muchas cosas que se empezaron a armar, sí. Y luego terminé esta relación y entré en una tusa bastante fuerte, y eso me llevó pues a la fiesta. Que igual no me arrepiento, la pasé muy feliz. ¿Cuántos años tenías en esa época para contextualizar? 26. Y una vez, mis amigas se sentaron y me hicieron un regalo y me escribieron y me dijeron: te dejamos un regalo en la portería de tu casa. Y yo, ok. Y era un cuadernito, una libreta, como con ¿te acuerdas de los atlas viejos? Acá se nos va a caer la cédula a ti y a mí porque estamos hablando de atlas, que tenían como el mapa mundi plano. Sí, que se abría. Claro, pero la libretica es como con el marco doradito, como de los atlas así muy elegantes que existían en la casa. Y me dieron eso porque yo siempre tuve el sueño de viajar, pero siempre tuve problemas económicos. Entonces era una cosa que era la tusa, era no tener plata, era trabajar mucho, era la fiesta, habían muchos factores que estaban haciendo que mi vida no fluyera como debía. Cabe aclarar que yo nunca hice deporte joven, ¿no? Yo no fui una persona deportista. Yo tengo una cirugía en los ojos, tengo un lente intraocular porque yo, después ya adulta, entendí que yo era casi ciega. Y no es solo en el tema de, yo uso gafas, soy ciega. No, es que yo no veía si me quitaba las gafas, literalmente, no veía.
Y por eso me dijeron que yo no podía hacer deporte, por un tema de los ojos. Ya les explico el porqué de esta explicación. Valga la redundancia. Mis amigas me dejan esta libreta en la puerta de mi casa con unos valecitos. Y los valecitos decían que era para ir a terapia. Y mi reacción fue ponerme muy brava. Porque yo decía, pero ¿y por qué me van a mandar a terapia si yo estoy bien? De hecho, yo sentía que ya estaba mejorando, ya no estaba tan en el hoyo negro. Te hago una pregunta, ¿en qué año era eso? Esto fue en el 2014-15. La terapia no está normalizada como está hoy en día. No. Sin embargo, todavía hay un espacio para que la Sí. gente crea en la terapia. Sí. Y entonces, para ti debe haber sido un... Pues Oiga, un ¿qué shock. les pasa a estas viejas? Pues fue una intervention, pero de frente y sin asco. Y además una negación es que yo no estoy mal, porque uno piensa en esos momentos que la terapia es solo para los que están mal y uno no va, A ver, no el era tema consciente. es, no tenía plata para ni siquiera pensar en voy a ir a una terapia. La verdad, yo sí estaba mejor de lo que había estado. Es que tuve un momento darks, ¿no? No solo, y pongo el contexto de la fiesta y esto porque yo sí creo que las personas entran al consumo de las drogas y al consumo del alcohol para dormir lo que sienten, para anestesiar. Entonces, si tengo mucho dolor, pues es mucho más fácil fumarme un porro. Es mucho más fácil meterme un pase de cocaína o tomarme una botella de whisky. ¿Qué es eso de ahogar las penas en el alcohol? Sí. Tú estás anestesiando. Y ya eso lo que lleva es que una cosa tras otra, pues terminas en Un hoyo. en un hoyo o en rehabilitación, una de dos. Yo no llegué nunca a ese punto tampoco, pero sí estaba anestesiando. Y después de las fiestas llegaba a mi casa y era esta vuelta en la cabeza de qué voy a hacer con mi vida. No sirvo para nada y la mente ahí empieza a jugar un tema de, que es la ansiedad hablando, sí, no sirves para nada. No, ¿para qué? ¿Para qué estar acá? No es necesario, ¿no? Mis amigas me dan este regalo porque entre ellas hablan y una de ellas es psicóloga. Y ella me le quitó el sombrero porque además no solo yo fui la primera de la que me hizo terapia, pero nos ha hecho terapia a todas. Y es muy curioso que ella, conociéndonos desde niña, haya asumido ese rol de hacernos terapia a todas, porque eso no es tan fácil, pues hacérselo a alguien que conoces. Y se sentó y ella me ayudó a mí a encaminar la vida, a entender que no solo era la tusa, que no solo era la plata, que no solo era, sino eran muchas cosas. Y después de hacer esa terapia, empecé a tener mucho interés por la salud mental, de entender a la gente, qué es lo que le pasa a la gente por la cabeza. Si esto me estaba pasando a mí, pues seguramente a los demás también les está pasando algo que no vemos, ¿no? Como caras vemos, corazones no sabemos. Y empecé a interesarme y me di cuenta del trastorno de la ansiedad. Y me di cuenta que no era... Hay personas que se les detona en la adolescencia, en la adultez, por una muerte, por una tusa, tal. Ahorita, si quieres, hablamos pues de los síntomas, que además es algo que hay que tener en cuenta y es... Hay gente que puede tener depresiones cortas, ¿no? Ansiedad, trastorno, o sea, puede tener episodios ansiosos. Pero los trastornos son cosas con las que tú ya aprendes a vivir. Una persona que es depresiva clínica no es, ay, échale buena onda y sonríe. No, es que esta persona todos los días está peleando químicamente con su cerebro para funcionar. Eso mismo le pasa a una persona ansiosa. Yo descubrí que yo he tenido esto desde niña, desde que nací. ¿Y en algún momento tus padres, tu entorno tomó acción sobre eso? No, porque nadie hablaba de eso. ¿Pero crees que era más porque nadie hablaba o porque se hacían los huevones? ¿Tú cómo lo ves? Todo. E igual ahí también entra, es una cosa en la que yo me he metido mucho y es entender de dónde vengo para saber a dónde voy. Entonces yo también, en mi segundo ciclo de terapia, ya un tiempo después, le hice como un tema con mi familia para saber de dónde vengo, ¿no? Que eso también hay que tenerlo claro. Y tú y yo que somos papás, una amiga mía que hace un montón de temas de terapias me decía, hay una vaina, y se la voy a Andrés Parra también, que me pareció muy curioso, y es el rechazo y el abandono. Y mi amiga me decía, no importa usted, eso se puede ganar el Nobel la mejor mamá. Su hijo ya tiene traumas de rechazo y de abandono. Y yo, ¿acá? ¿Pero cómo así? Pero yo estaba haciendo todo lo posible. No es normal.
cuando uno se para y va al baño y el chino, mamá, me dejaste. Ahí uno no sabe y de pronto se le creó algo. Y uno está haciendo todo lo posible. Entonces tampoco hay que darse palo frente a eso. Entonces, claro, yo vengo de una familia y yo creo que el 100% de las familias tienen problemas, tienen algo, tienen... Entonces, es parte del pues, día a día. De la vida, de... Y a partir de eso se construyen muy cosas buenas, pero también hay otras que no se construyen y quedan rezagos. Exactamente. Mi familia, mis papás, yo nunca crecí pues con mis dos papás en la casa, siempre estuvieron divorciados, tuvieron un matrimonio bastante feo y disfuncional, y mi mamá entonces nos crió a mi hermana y a mí, pero mis otros hermanos que son mayores estaban pendientes. O sea, esto es una novela pues que va para otro cuento, pero no, nunca nadie estaba pendiente porque había otras cosas y nadie hablaba de eso. Nadie estaba pendiente y ni siquiera los médicos, ni siquiera los psiquiatras, ni siquiera los psicólogos estaban hablando de eso. Hoy en día hay niños que ya se sabe que tienen ansiedad y los están tratando desde niños. Sí, hoy está más abierto el tema y hay mucha más conciencia, Claro. hay mucha más información. Pero yo sí creo que culturalmente los colombianos nos hace falta hablar del tema, ponerlo sobre la mesa. Sí. Porque la ansiedad está presente en todos los momentos de la vida de los deportistas y sobre todo no hay que negarla, sino saber convivir con ella. Exactamente. Entonces, después de toda esta retaíla yo adulta entendí que yo desde niña tengo un montón de patrones y de cosas que por eso de pronto tampoco podía hacer deporte, por eso tampoco me interesé en hacerlo, porque pues hoy en día yo veo, no sé, en los Paralímpicos personas, o tuve la oportunidad de estar en un Ironman en Cartagena y Mochoman, que si ustedes no saben quién es, búsquenlo, Juan José, es una persona que él no tiene los dos brazos, sino tiene una pierna y monta en bicicleta. Ay, de verdad, y tú no te puedes parar del sofá, pues, a caminar. Entonces, eso también pone como trabas en la vida y uno decide, pues, a qué seguir. Yo encontré el deporte, a mí alguien me mostró el running, me lo mostró Julia, que no me acuerdo el apellido de Julia en este momento. Alguien que trabajaba en una agencia me invitó a una carrera de 5K cuando trabajaba en la W. Y me dijeron, venga, corre. Y yo, no, yo qué voy a poder correr. 5 kilómetros los puede correr. Y yo, no, es que yo nunca en mi vida he hecho deporte. Y esa era mi tara. Yo no soy capaz, yo no puedo. Pero también porque en la vida, como fui la llorona, como fui, o sea, yo siempre, y además ahora con mi hijo me di cuenta que yo tengo también hipersensibilidad, que es otra cosa aparte. Entonces, claro, yo siempre he sentido más. Entonces yo siempre fui la chillona, la gordita, la de las gafas, un montón de cosas que le ponen a uno encima. Y yo, ¿qué deporte iba a hacer, Cami? Yo como, o sea, yo admiro mucho a la gente que tiene esa disciplina, pero es que yo cómo iba a llegar allá si me botaban un balón y me pegaban en la cara y yo lloraba y se me rompían las gafas. Pues no había hacía de dónde. sentido. Claro. Entonces cuando corrí, caminé esta carrera, crucé la meta y dije, ¡oh, esto está re interesante! Esto que yo acabo de sentir me gusta. ¿Crees que se moduló un poco la ansiedad o corrías con ella al lado? No, mira que a medida que pasan los años y que me siento a entender lo que yo tengo, yo todavía no he tenido la necesidad de medicarme. Digamos que esa medallita también me la cuelgo. He aprendido a manejarlo de una manera bastante holística. Y tengo muy presente que si tengo que medicarme, lo haría. No soy enemiga de la medicación. Pero parte de mi terapia y parte de cómo yo manejo mi ansiedad es corriendo. Es al revés. A mí el ejercicio me baja mi ansiedad. Y eso está comprobado clínicamente porque como yo tengo un trastorno químico en mi cerebro, el ejercicio, sea cual sea, que en este caso es el running, se liberan endorfinas, dopamina, entonces eso me ayuda a calmarme, me ayuda a equilibrarme. Y ese mindset perdedor de niña, de una u otra manera me ayuda a no ser competitiva. Entonces yo no... Que es una ventaja en el mundo deportivo y del running hoy en día. Entonces, claro, yo no sufro por, no tengo mi PR, yo no voy a correr tan rápido. De hecho, a mí me tienen que ya empujar. Es como, a ver, upa, pues, hágale, créasela. Pero a mí la ansiedad, a mí el running me ayuda con mi ansiedad. No la ansiedad maneja el running.
es al revés. Ok. Voy a dejar el espacio del running, el punto del running para algo más adelante, porque me llama la atención un punto. Hoy en tus redes, particularmente hoy o ayer, lo vi, pusiste una foto cuando tú eras reina. Mm. Los reinados en Colombia hasta hace un tiempo era una institución, era en algunos sectores sociales era un ideal. ¿Cómo juega la ansiedad en alguien que tiene que salir a pasarela, mostrar su cuerpo, cumplir ciertos estándares sociales, comerciales? ¿Cómo jugó la ansiedad en ese momento? Y hoy, ¿qué aprendizaje tienes de esa experiencia? Porque hoy pusiste en el post que te tuviste que tomar un guaro porque estás nerviosa. ¿No Claro. sería un guaro para poder mitigar la ansiedad? No, eran para los nervios. Fíjate que nunca lo había visto, yo nunca había metido la ansiedad ahí de por medio. A mí el reinado es muy duro. Eso es, y cada vez que la gente critica, es como cuando la gente critica a los deportistas que critica a las reinas de, ay, tan bruta, ay, pues, bueno, haga dieta, dígale que, o sea, que si uno sufre hasta maltratos psicológicos, eso es bien fuerte. Párate con unos tacones de 15 centímetros con un vestido que si te lo pisas te puedes caer. Llevas sin comer bien por lo menos 6 meses. Maquillada, tienes que sonreír. ¿Tú cómo vas a responder bien? Pues las que responden bien me les quito el sombrero porque 2 más 2, 6, no sé, tengo hambre. ¿En qué momento tomaste la decisión de meterte en esa vaca loca? Lo que pasa es que, a ver, una de mis hermanas es Carolina Gómez, que es pues, una reina, un hito así cultural del país. Y cuando yo tenía como 18 años, una persona, un peluquero, me vio y me dijo, ¿a usted no le interesaría ser parte, va a ser un reinado? Usted podría hacerlo. Y yo, volvemos. La gordita, la de las gafas, amigo, pero o sea, ¿tú con qué gafas me estás viendo? Porque, gracias. ¿Tu hermana ya había sido señorita Colombia? Sí, claro, Sí, no, ya había ido obvio, a ya Miss era un Universo en esa época. hito, ya. No, mi hermana me lleva 12 años, o sea, Ok. yo crecí con eso. ¿Era normal en tu casa? Claro, pero eso se manifiesta, ese tema de que Carolina estuviera se manifiesta en la ansiedad, en otras cosas, en inseguridades mías de mi cuerpo. Yo hasta hoy en día hice las paces con mi cuerpo, realmente, hasta hace poco. Y todavía hay días en los que me cuesta. Siempre he tenido un tema como con la barriga. Imagínate yo pararme en un reinado. Pero Carolina me dijo, si tú te vas a meter a esto, lo vas a hacer bien, pero disfrútalo. Y en la terapia, cuando empecé a sanar, me dijeron, es que a ti te gusta gozarte la vida. Vamos a organizar la vida, pero disfrutándola. Yo desde que te conozco te he visto así como una vieja que le gusta gozar con su hijo, con su esposo en el deporte, que no pasan muchas disfruto. veces. Y que lo vamos a ver más adelante en el tema de generación de contenido, porque es que eso también tiene un componente de ansiedad y expectativas de otro importantes. En ese momento de gozarte la vida, cambiaste el mindset, te costó. Yo siempre he sido gocetas, siempre. O sea, chillona, pero gocetas. ¿No? Eso sí, siempre. Eso yo creo que me ha dado como una ventaja. Y yo siempre he tenido el humor negro de que no soy capaz, de que no puedo, ¿no? Yo nunca lo he visto como algo terrible, sino que yo sé. Lo que a mí me ha llevado el running es a elevar mi mindset, a creer que sí puedo hacer las cosas. Porque te digo, a mí me tienen que empujar. Entonces, en el reinado, mi hermana me cogió y me dijo, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer bien. No va a ser fácil, pero vamos a hacerlo bien. Y yo, increíblemente, cuando me pongo una meta, doy lo mejor de mí hasta donde puedo. Si ya empiezo a sufrir, paro. Ahí ya no me gustó. ¿Y llegó a algún punto de sufrimiento el reinado? Las dietas. Las dietas son terribles y entonces yo pasaba 3 días comiendo uvas porque tocaba estar flaca. De hecho, ayer cuando puse ese post del reinado, fui muy enfática en que pesaba 48 kilos. Yo pesaba 48 kilos y me decían que estaba gorda. No puede ser. Claro, pero porque no tenía Bajo el el mismo estándar, cuerpo. Sí, bajo el estándar. pero mi cuerpo, y yo lo veo y en la foto me veo bien, pero claro, yo no tenía el cuerpo de la loca que ganó, que mide 1,80 y era musculosa. Eso lo que me empezó a generar en mi cabeza fue, pues fuck it. Es que yo no voy a ser igual a las demás. Yo sé que yo no soy igual a las demás. Y trabajé en televisión muchos años y me maquillé y me puse tacones y todo, pero dentro de lo que yo hacía,
Yo creo que a mí mi ansiedad me juega o sea, me maneja la cabeza más en privado que en público. Esa era una de las preguntas que tenía. En el running te aparece la ansiedad porque tú misma lo mencionas, no busco PR, entonces se vuelve una actividad muy, muy, muy privada porque los PR los queremos divulgar siempre. ¿Te aparece muchísimo la ansiedad ahí o en escenarios mucho más personales y mucho más cercanos a tu familia? No, a mí la ansiedad me pone, hay ciertos detonantes y por eso arranqué hablando de la familia. A mí mis parejas fueron mis detonantes. A mí el abandono era mi detonante. Que me dejaran. Y por eso estuve en muy malas relaciones. Cuando hice terapia y sané muchas cosas y entendí que era capaz de hacer otras, pero porque la vida es como es y Dios o lo que sea, ese año, a los 3 meses conocí al que es hoy en día mi esposo y que es un compañero de vida espectacular y es mi coequipero, y ese man a mí, así como yo a él lo calmo en muchas vainas, él a mí es el que me impulsa a creer en mí. Vieja, usted es una berraca, hágale, mire lo que ha hecho. Upa, pues, vas a montar una empresa, listo, pero lo vamos a hacer bien. Vamos a correr, pero lo vamos a hacer bien. Eso sí lo tengo, lo vamos a hacer bien. ¿Es un polo a tierra? Es un polo a tierra espectacular. Pero a mí me dieron ataques de pánico muy fuertes y yo creo que por eso estoy casada con él. A mí me dio un ataque de pánico cuando mi abuela se murió. Y yo no sabía que me estaba dando un ataque de pánico realmente. Estábamos saliendo, ni siquiera éramos novios. Y él fue y me visitó como, ay, sí, bueno, Y me dio un ataque de pánico y la reacción de él fue abrazarme y a ponerme a oír su corazón. No, ya. Ya. Papi, ¿cuántos hijos quieres? Sí, todo lo que quiera, obvio. Eso no lo hace todo el mundo. Entonces, él todavía le cuesta mucho entender porque él es una persona que es muy... no sé qué palabra estoy buscando. Él es muy... Él piensa mucho, es muy metódico y entonces a él le cuesta mucho entender cómo es muy gocetas también y le gusta la fiesta como a mí, entonces bueno, en eso estamos muy bien. Pero él dice, es que yo no entiendo, o sea, ¿por qué no puedes estar feliz? O sea, no es tan difícil. Y yo soy como, no, mira, a ver, ven, te digo. Pero a mí él fue el que me enseñó y un día me veía en la casa caminando y ya se las empezó a pillar de cuándo me empieza a dar la ansiedad. Porque no es todo el tiempo, yo no estoy ansiosa todo el tiempo. Y un día me dijo, ¿por qué no te vas para el gimnasio? Y yo, uy, no, pero no es la forma, no me saques de la casa. Me dijo, no, es que pareces un león enjaulado. Estás dando vueltas, Betty. Y él entiende el ejercicio, que a mí el ejercicio me sana. Entonces también por eso también es como, eso son como esas cosas en pareja de, bueno, yo doy, tú das, hasta donde jalamos. El man sabe que si quiere una esposa cuerda me tiene que dejar ir. Pero si ya estoy muy mamona con el tema del running, me para y me dice, hey, ya, para, pues. Sí, son importantes esas personas en la vida porque le ayudan a modular esos comportamientos de ansiedad. Claro. Y ahorita que mencionas familia, quiero arrancar contándote, yo estoy a punto de cumplir los 40 y la verdad la crisis me llegó con toda, pero uno de los puntos fundamentales, una de las conductas más apremiantes en esta crisis de los 40 ha sido la ansiedad, reflejada en muchos pensamientos sobre cómo ser buen papá, cómo ser buen esposo, cómo responder en muchas áreas de la vida. Y a mí particularmente la ansiedad se me ve reflejada y la modulo con la comida. Y lógicamente eso ha traído temas de peso, temas de... ¿Te sientas a comer? Me siento a comer muy mal. Sí. Pero es porque el cerebro necesita dopamina. Exactamente. Entonces es dame la pizza, dame el chocolate, dame la hamburguesa, y como lo tenemos todo a un clic de distancia en Rappi, lo pedimos. Claro. Pero sí ha sido un pensamiento recurrente en cómo ser mejor papá. En el caso de las mamás es distinta porque hay, digamos... hormonas de por medio. ¿Cómo ha jugado la ansiedad en tu rol como mamá? ¿Y cómo has convivido con ella? No te digo cómo la has mitigado porque efectivamente no, pero ¿cómo has convivido con ella? Pero mira que a mí Agustín, que es mi hijo, él tiene 3 años y medio, y a mí las crisis más fuertes de ansiedad que me han dado me dieron en su embarazo.
por las hormonas también. Entonces cualquier discusión que yo tenía con Alejandro era pelea, pero de mover de la casa. O sea, yo embarazada, afortunadamente era pandemia, alcancé a meterme a buscar cuartos de hotel para irme de la casa por lo menos 3 días, porque yo no podía estar ahí. Y tuve pensamientos después de que nació Agustín de yo, ¿por qué estoy acá? O sea, si yo dejo de estar, ellos van a estar mejor porque no hay quien los joda. Esa es la ansiedad hablando. Yo ya aprendí a oír cuáles son esos pensamientos intrusivos y cómo callarlos. ¿Y cómo los estás callando en este momento? Si alguien... Yo misma me digo, amiga, esa es la voz de la cabeza, no le vamos a hacer caso. O sea, angelito demonio. No, mira, tú te cachas. Y muchas veces, y eso también porque he sido muy nerda en el asunto, he buscado maneras de mitigarla. Entonces está el tema de la respiración. Hace poquito, además, las comedias románticas yo con razón las dejé de ver. No sé por qué, viendo una comedia romántica me dio un ataque de ansiedad. Y yo, pero, ¿cómo así? El protagonista es completamente hermoso. Ella es completamente hermosa. Es un cliché amoroso. El tema de las relaciones me jode. Y eso que tengo un buen matrimonio, tengo un buen esposo, me joden. Y me dio un ataque de ansiedad fuerte hace poco. Y la mejor manera de calmarlo es llorando. Me tocó pararme y hay unas maneras y es mover el cuerpo, como abrazarse, espicharte, o sea, como que estás presente. Agarrar algo, hacer así. Le estás mandando al cuerpo como una vaina de, ey, salte de donde estás. Estamos acá, pues. Y un momento en el que sentí cómo me salió todo y me tocó sentarme en el piso a llorar. Mientras mi esposo estaba con Agustina abajo en el cuarto. Pero ellos no se habían dado cuenta hasta que bajé llorando y me senté en el cuarto a verlos jugar. Y él me miró y me dijo, ¿estás bien? Y le dije, no, pero voy a estar mejor. Y necesito estar acá. Y no me importa que Agustín me vea así. Porque tampoco se lo pienso esconder. Porque si eso es una cosa que además de la cual yo no me voy a curar. Imagínate cuántas mujeres en el universo han tenido o una depresión posparto o depresión o ansiedad u otros trastornos mentales mucho más fuertes y que es, y tu mamá, no, mi mamá me abandonó. La mamá de pronto tenía esquizofrenia y no sabía. La mamá era bipolar y de pronto no sabía. Entonces yo creo que a los hijos también hay que hablarles de eso. Yo con Agustín trato y soy muy empática con sus pataletas y con sus cosas, porque él es un niño hipersensible también. Por eso yo también descubrí que tengo lo mismo. Le pongo los límites necesarios. No es como, ay, sí, vamos a llorar y me pegas. Y no. Llore, amigo, y empútese si quiere. Pero con calma, a mí no me pegas, no botas esto. Como que le ayudo a hacer el coping de sus emociones como yo las hago. Pero a mí volar, por ejemplo, me empezó a dar miedo después de vieja. Y hoy en día me da más miedo porque siento que si me muero, ¿quién se va a quedar con Agustín? O sea, así como en algún momento pensé en que van a estar mejor sin mí, cuando estoy en un avión, que me encanta viajar, digo, o estando embarazada me pasaba también, me monto en un carro. Yo todo el tiempo estoy pensando en los peligros. De si me muero, y si nos atropella un carro, y si nos chocamos. ¿Tú crees que a mi marido se le pasa por la cabeza? Ese man va manejando, va feliz, va oyendo música. Yo estoy pensando en otras 43 cosas de qué es lo que pasa. Pero que nunca pasan. Que nunca pasan, nada Que más. nunca pasan, porque a mí particularmente me pasa en la noche. No estoy durmiendo muy bien y me pasan pensamientos de mi trabajo, de mi empresa, que se materializan cero. Y es la ansiedad presente y tratando de quitarle a uno esos momentos de goce, disfrute, descanso. Sí. Pero la verdad no, esos momentos no existen, pero hay que empezar a identificarlos, que eso es externo. ¿Cómo así? Porque tú lo mencionaste. Ajá. Aprendí a identificar ese diablito hablando. ¿Cómo lo empezaste a identificar? Observación, terapia. Con la terapia. Es que si uno busca ayuda y tiene las herramientas, o sea, ¿tú cómo aprendiste a matemáticas? Porque alguien te enseñó. ¿Cómo aprendiste a leer y a escribir? Porque alguien te enseñó. Tienes las herramientas. Si tú tienes algo y no tienes las herramientas, y además sabes que también creo que es súper importante, esto lo hablaba con una amiga hace poco. Ahora todo el mundo dice, ay no, pues ahora todo el mundo es neurodivergente. Ay no, todo el mundo tiene ansiedad, todo el mundo tiene depresión. No es que todo el mundo. Es que antes no se hablaba. Ni los médicos. Ya la psiquiatría y la psicología se han puesto la 10 en mirar esto.
desde la niñez. Entonces, yo creo que sí hay un avance y tener un diagnóstico sí te cambia la vida. Yo sé cuentos de personas que a los 60 años les dieron el diagnóstico de autismo y dicen, con razón, ya sé. Este es tu manual. Es que cuando tienes un diagnóstico tienes manual. Sí, ya tienes un camino para poder convivir. Claro, cuando aprendes a correr, el que aprende a correr o el que arranca a correr a la maldita sea, se lesiona más fácil que el que está haciendo el entrenamiento. Si te pasas de piña con el entrenamiento, te vas a lesionar también. Entonces, acá está tu manual. Entonces son esas herramientas de respiración. Hay personas, y esto no es para todo el mundo, hay personas que les sirve escribir, por ejemplo, antes de dormir. ¿Tú te viste Harry Potter? Yo siempre le pongo esto a la gente. Sí, lo vi. Hay una película de Harry Potter en la que Dumbledore agarra la varita mágica y se saca el pensamiento de la cabeza y lo pone en el pensieve. Uno debería hacer eso, porque es que la cabeza se llena. Es como un computador, se llena. Y por eso no puedes dormir. Y por eso no puedes seguir. Y hay una cosa muy importante con la ansiedad y es que toca descansar. Si tú no duermes bien... Yo me di cuenta de eso, por ejemplo. Y me di cuenta con el running. Si yo estoy agotada, me pongo irritable. Es que además yo tengo cosas físicas. A mí la piel se me pone sensible, empiezo a hacer así, me pongo sudorosa, hiperventilo, me empiezo a morder, no quiero estar ahí. Yo tengo ansiedad social. Entonces yo no puedo estar en las ferias de las carreras. Las odio. No puedo. Me toca ir. Pero particularmente tú y yo nos conocimos en 2021 en la marco de la carrera Aliens. Sí, pero estábamos en pandemia y era éramos divino. Embajadores, pero tú interactúas socialmente muy bien, estuvimos en charlas. No, es que yo solo puedo hacer re bien. No, yo solo puedo hacer re bien. ¿Cuál es la parte que te cuesta? La cantidad de gente. Ok. Las ferias, no sé, la feria de la media maratón de Bogotá. ¿Tú prefieres ir el jueves temprano cuando no hay gente, pedir el número y salir? Y en la de Allianz del año siguiente, es que en pandemia fue divino porque había distanciamiento social. Era hermoso. Pero mira que en los conciertos no me pasa. Claro, yo no me voy a ir a meter a la chichonera, pero yo voy a un concierto y paso muy feliz, pero porque ese es mi medio. Sí, además eso, tú te mueves en el mundo de la música, de la radio. La música me mueve, entonces yo estoy ahí. Pero ir a, no sé, bazar. Yo dejé de ir a bazar porque el año pasado me iba dando un ataque de pánico por la cantidad de gente. Literalmente se me empieza a cerrar así todo y me empiezo a hiperventilar y me quiero ir, como en las películas. Y cuando estoy en un episodio ansioso, es como si es como en Matrix, ¿qué pasa? Que como que te sales, me salgo y me empiezo a ver y es como que ya no sé, como que este cuerpo no es mío, como que esto es horrible y no puedo respirar y el pecho me duele y es horrible. Y cuando estás en la carrera, en medio de una multitud, ¿qué pasa por la cabeza de Silvana desde el inicio, cuando hay mucha gente, hay una salida muy grande? Me hago a los lados. ¿Te haces a los lados? A mí las carreras... Es una muy buena, creo que nunca lo había visto como tal, pero es una muy buena práctica para poder también salirse de ese rol competitivo en que tengo que salir rápido a la meta, sino dejar pasar. Claro. Que a veces uno... A mí no me importa que me pase. A veces uno tiene que dejar pasar esos pensamientos y volver a la situación. A mí no me importa que me pasen. Porque volvemos, yo he usado a favor mi derrotismo. Entonces, yo antes iba a las carreras y pues por lo que me dedico y demás, casi siempre he salido adelante. Entonces, claro, adelante está el farandulero, el que le dieron la descripción gratis, o el que está corriendo y quiere salir muy rápido. Yo odio a los que salen a toda y empiezan, permiso. Ay, amigos, como en Transmilenio, todos vamos a montarnos en el bus. Calma. Es muy de Colombia eso, por fuera no pasa, la verdad. No. Acá hay un ambiente competitivo mucho más fuerte, que refleja mucho también un tema de ansiedad. De idiosincrasia. Idiosincrasia de ansiedad por querer el resultado inmediato y ya, y las carreras se construyen. Pero me llama mucho la atención el tema de que dejes salir. ¿Y qué pasa ya cuando tú te metes en la carrera? Me gusta. ¿Y qué pasa con la ansiedad en ese momento? ¿Cómo convives y cómo... Cuéntame un momento de crisis en carrera que puede pasar, no sé, lluvia, calor. No hay. Yo las carreras ahorita te voy a contar lo que me pasó. Este año particularmente he corrido 2 carreras de 10K además.
y la pasé muy mal en ambas, por motivos diferentes. Pero es que para mí las carreras, sobre todo las carreras, a mí me gusta correr largo. Y por eso eventualmente fui subiéndole. O sea, mi proceso de running es... Yo ahora lo veo en redes y yo le digo a la gente, venga, pero ¿por qué no se calman? Es como, aprendí a correr ayer y ya me voy a correr una maratón. Uy, pero ¿cuál es la necesidad? Vive el proceso. Yo llevo casi 10 años, más de 10 años, bueno, 10 años corriendo con mis interludios de fiesta. Y aún así mi entrenadora hoy en día, y yo creo que por eso es mi entrenadora, ella me dice, es que nosotros no somos atletas profesionales y la vida sigue. Si usted se quiere ir de fiesta, pues hágales el fondo el día anterior y tómase la pola. Pues que por eso yo necesito una entrenadora así, que me diga, sí, tú puedes ir a tu festival. Cúmplame con el entrenamiento. No me va a dejar de hacer el entrenamiento. Pero regular se está. Pero es que a mí las carreras me gustan porque es mi momento de estar. Y mucha gente no le gusta correr porque le toca enfrentarse a su cabeza. Ese es el miedo de la gente también. Creo que ha sido mi miedo los últimos 2 años también enfrentarme a la cabeza. A los pensamientos. A los pensamientos de no entrené, no corrí, no le puedo dedicar el tiempo que le puedo dedicar antes al running. ¿Tú sabes a mí me cuesta un montón todavía. Me cuesta reconocer que la circunstancia ha cambiado y que mi foco tiene que estar en otras cosas que yo mismo decidí. Además. Que yo decidí ser papá, yo decidí montar empresa. Yo ahorita fuera de cámaras te dije una frase que me enseñaron hace poquito y me cambió la vida y es, cada decisión tiene un luto. Y es que tú tomas cada decisión, o sea, es que no es como de la vida, es helado de chocolate o helado de vainilla. Decidiste el de vainilla, pues le hiciste el luto al helado de chocolate, no te lo estás comiendo. Pero particularmente siento que a los hombres nos cuesta muchísimo reconocer eso. Reconocer ese cambio, reconocer nuestra incapacidad para no hacer todo porque uno piensa que lo puede hacer todo. Pero eso es una cosa social, igual a las mujeres. Las mujeres de mi generación fuimos criadas de... si queremos tener hijos, vamos a ser las mejores mamás, pero además podemos ser empresarias, podemos hacer no sé qué, podemos hacer bla, bla, bla. Uy, no, con calma. Yo hoy en día veo mis credenciales y yo misma me asombro. O sea, a mí la gente me presenta como periodista, mamá, empresaria. ¿Yo en qué momento me convertí en todo eso? Y te queda tiempo para hacer contenido, que eso es sorprendente. Sí, señor. Pero es porque aprendí a manejar mi tiempo y le pongo prioridad a lo que a mí me interesa. Para mí el running hace parte de es prioridad en mi vida porque es que si no corro me voy a enfermar. Me llama la atención lo que tú dices, lo que a mí me interesa. ¿En algún momento viviste tu vida en lo que le interesaba a los demás? No, afortunadamente yo siempre me he dedicado a lo que he querido. Desde tu carrera profesional, sí. La escogiste, sí. Donde has trabajado. Yo empecé a estudiar ingeniería industrial y luego me di cuenta que las matemáticas, sobre todo la física, si no hubiera habido física en ingeniería industrial, yo sería ingeniera industrial. Pero pues no, me tocaba ver la parte de ingeniería. Y me salí de ingeniería industrial y entré a estudiar comunicación social. Yo soy buena en eso. A mí la gente no me cree que yo sufro de pánico escénico. Yo tengo como un impostor ahí súper fuerte y me puedo parar. Tú tienes un alter ego entonces porque es algo que no se ve y no se evidencia en los que hemos hablado contigo. Pero lo tengo. A mí hablar en público me da pánico. Es que es diferente hacer esto a hablar en público. Pararme en un escenario, pero lo hago. Es como, bueno, yo puedo. Me tomo el guaro. Sí hay maneras, sí hay maneras. Porque un guarito por no se le niega a nadie y si sirve para eso realmente. O comes el chocolatico y tal. Pero digamos, lo que tú hablabas de las carreras... A mí las carreras es diferente a un fondo, porque es que tú un fondo si estás literalmente tú contra ti mismo. Igual a mí me gusta, yo soy muy creativa y a mí correr me da creatividad. Entonces yo mientras corro se me ocurren buenas ideas. Es como, ay, ¿y si hago esto con la empresa? ¿Y si le compro esto a Agustín? O sea, tengo mucho tiempo para pensar. Pero durante las carreras soy muy observadora. A mí me gusta ver las camisetas de la gente, por ejemplo. ¿Qué ves de las camisetas de la gente? Cami, hay muchos mensajes en las camisetas de la gente. Cómo va vestida la persona. Yo en eso sí soy muy observadora, cómo van vestidos. Yo soy de las que avisa si el zapato se le desamarró. Miro la ciudad. A mí me gusta conocer las ciudades corriendo, por ejemplo. Entonces, la media maratón de Bogotá, yo creo que esto no todo el mundo lo ha hecho. De hecho, tengo un video que hice el año pasado. Subir por la 26, que todo el mundo solo va pensando, sí, voy subiendo por la 26, esto es una mierda, viene la subida, mi. Levanta la cara y mira, es un retrato bogotano.
Es Monserrate, Es Colpatria. la 26, Monserrate, Colpatria y Transmilenio. Y la ciclovía. Y el Eso es un cementerio cuadro central. y el cementerio es central espectacular también. es un retrato de Bogotá. Eso es hermoso. Y el año pasado hacía viento y yo decía, claro, pues que es Bogotá, y lloviznó y salió el sol. Y Bogotá es que es ruda. Entonces la carrera no puede ser menos ruda que Bogotá. Eso a mí me parece que es súper bonito. Corrí la maratón de Medellín y claro, obviamente uno estudia la altimetría y toda la cosa, pero a mí entre más terrorismo me metan, más me Más le gusta. das, más hagámosle. Claro, eso me pasó en el Ironman de Cartagena. Yo hice unos relevos ahí y no todo el mundo le toca la muralla. A mí me tocó muralla. Y una persona que había corrido el Ironman me dijo, la muralla es una mierda. Usted no se ponga a correr la muralla. No me ponga de chistosita. Todo el mundo sube la muralla caminando. Y yo todo el tiempo iba mirando y yo, ay, ¿en qué momento voy a llegar a la muralla? Y seguía, como son 2 vueltas, y yo hasta que llegué a la muralla y traté de subir caminando y lo que me pasó fue que la cadera, si caminaba, se me iba a encalambrar. Yo dije, no vamos a hacer el oso, pues ya vamos corriendo a 8 minutos el kilómetro, tampoco vamos a caminar. Y subí bien despacito corriendo, empecé a correr por la muralla y me pasó un man, de esos que llevan como años corriéndose el Ironman, un man crack. Sí. Y me pasó y me dice, oye, te vi muy bien, no has caminado. Y yo, gracias. Pero y sí, pero el man también me vio y se dio cuenta que yo no era de estas locas que estaba haciendo un Ironman por loca. Pues seguramente sí, los que estamos allá estamos locos porque correr en Cartagena a la 1 de la tarde ya es una locura. Esa carrera me la disfruté. Me pareció espectacular. El calor, el sol, el hielo, la manguera. A mí eso me gusta. Las camisetas de la gente. La próxima vez que salgas a correr, eso se lo doy una recomendación a una amiga que es muy deportista y es muy así. Su primera maratón fue en Los Ángeles y le dije, Juli, fíjate en lo que estás viendo, en el ambiente y en la camiseta de la gente. Mucha gente pone porque corre. Entonces, corro por mi mamá, corro por el cáncer de no sé quién, corro por mis hijos, corro por mí, corro por... Y tú por ir pensando en un PR te estás perdiendo de eso. Y lo más probable es que si te lo goces, yo el año pasado hice mi mejor media maratón de Bogotá. Claro, estaba entrenando para una maratón, entonces fue casi como un entrenamiento. Pero me hice mi mejor tiempo e iba fresca. Pero iba en buen ritmo. Tanto que yo hoy en día digo, ¿cómo estoy corriendo yo a esta velocidad? Claro, tengo un entrenamiento. Pero me lo disfruto. Las carreras que te dije que la pasé mal, en Cartagena, en la media maratón del mar, corrí 10 porque 21, ¿cuál es la necesidad de levantarse a las 3 de la mañana no saber qué desayunar? 10, te puedes comer un más pancito cómodo, y no sí. pasa. Así pienso yo. Mucho más cómodo y eficiente. Exacto. Pues a menos que usted tenga el reto, hágaselo, me parece chévere. Pero yo no voy a ir a sufrir a Cartagena. Estaba muy húmedo. Yo ya me había hecho un gran tiempo el año anterior y por primera vez dije, voy a apostarle a mejorar el tiempo. No había pasado ni 1 kilómetro y ya estaba ahogada, no podía respirar y me empecé a poner brava. Es que ese es el tema. Si yo me salgo de mi zona segura, que es el running, me emputo y me da ansiedad y empiezo a hacer las cosas mal. Y yo corriendo y yo decía, pero es que amiga, corriste 42 kilómetros y vas en el kilómetro 5 de 10 y estás que te mueres. ¿Qué es eso? Te ayuda a motivarte esa parte, a poder No, ¿cuál encauzarte. motivarme? No, yo misma me estaba diciendo, no sea bruta, hasta que yo misma me dije, como no, mira, exactamente, a mucho calor. A eso me refiero. Esos momentos duros que has pasado te han ayudado a encontrar de pronto el camino. Sí, igual tampoco, y esto es así como soy toda, el proceso hay que vivirlo, y me parece espectacular, ¿no? Cada uno camina, corre, arranca, no te afanes. La gente que no le pone esfuerzo a la carrera me provoca ahogarlos en el mar. O sea, eso me pasó en los 10K de la media maratón de Bogotá, que no la pude correr los 21 porque me lesioné. Entonces corrí 10. Yo no corría 10 desde el 2014 cuando la caminé. Y me jodí la rodilla, pero yo estaba dando mi mejor esfuerzo. Entonces yo corría, caminaba. Cami, esto era una procesión de gente que parecía en la ciclovía, pagan por estar en una carrera para ir a chatear. Y me tocó salir atrás. Sí, una cosa es de pronto no entrenar las capacidades, pero... No, pero y además es que no pasa nada que la camines. Es dame lo mejor que tienes. Si vas a caminar,
camínala pues con ímpetu, con ganas y Claro. dando el mejor esfuerzo. Es que no, es que esto no es de quién es el más rápido, sino el que lo haga bien hecho. Las cosas hay que hacerlas bien hechas o no las hagas. Te entiendo. De No, acuerdo. esto era, sí, selfie, celular. ¿Cómo vas a pagar tanta plata para nada? Para las redes sociales. Pasa y es una tendencia que está pasando ahora. Hay que aprender a vivir, hay que convivir con ella, pero es la realidad. Silvi, quiero pasar a otro tema ya que lo hemos discutido fuera del micrófono y es la relación de tu esposo y de mi esposa con el running. Y hay una historia que tú me contaste alguna vez, la historia de tu trabajo de parto. Sí. Quiero un poco que me cuentes cómo es la relación de tu esposo con correr y cómo él utilizó el correr para inspirarte, motivarte en un momento muy difícil, no difícil, un momento Difícil, sí. difícil como es el parto. Sí, es difícil. Quiero que me cuentes esa historia. Alejandro, mi esposo, siempre ha estado y él le tocó mi parte de runner ya ahora sí en serio. Y le ha tocado aguantarse de todo. Un saludo a todas las parejas de runners, ténganos paciencia. No nos dejen de querer, por favor. Eso nos hace mejores personas a veces. Él siempre ha estado conmigo en las carreras. Entonces, digamos, en el Ironman tengo una foto muy linda de él en la meta, los dos mirándonos así como con mucha emoción porque pues yo había logrado esto. En la maratón, en la media maratón de Bogotá él también estaba y, o sea, siempre ha estado en las carreras. Y ya llevo a Agustín a las carreras y me ve. En el parto, o en el embarazo, yo asumí el embarazo como una carrera, como una maratón. O sea, fue mi primera maratón. Cada semana era 1 kilómetro. Y iba paso a paso. Y yo fui al gimnasio, yo corrí hasta los 6 meses Wow. y fui al gimnasio hasta los 8. Pude haber ido más allá, pero luego dije, ¿cuál es la necesidad? Estoy bien, tranquila, ya tengo 18 kilos encima, puedo sentarme a no hacer nada. Ya hice una persona. Pero a mí ese tema del fortalecimiento me sirvió mucho, pues literalmente para estar fuerte en el parto. Uno de mis entrenadores del gimnasio, al que quiero mucho además, él me decía, mi esposa siempre ha hecho ejercicio y me dijo, los partos, vea, fueron así de rápidos. Porque y me ponía a hacer ejercicio y me decía, haga este ejercicio. Yo le ponía a mi esposa a hacer esto, esos 3 pujones y salió el chin. Y yo, bueno, pues hay que ver porque hay gente que tiene unas historias de terror de los partos. Por más entrenada que tú estés y fuerte, pues tú no sabes si te va a dar preeclampsia, pues te tienen que meter en una cesárea. Yo tuve mi trabajo de parto, yo no sabía que estaba en trabajo de parto. Ya ahora lo veo y yo creo que duré como 2 días en trabajo de parto. Entré a la clínica, caminando, fresca, tal. Entre las 8 de la mañana, como a la 1:30, me metieron a la sala de partos ya, a la sala de cirugía, pues. Y durante las pujadas hubo un momento en el que yo ya estaba pujando y me cansé. Y Alejandro me dijo, tú te cansaste. Y yo vi, o sea, Agustín ya iba a salir y vi cómo se volvió a meter. Y el médico me dijo, vamos, hagámosle, hágale vieja. Cuando más le duela es cuando más tiene que pujar. Hágale. Y yo tuve un equipo muy chévere en el parto. El médico es de lo mejor que yo me he podido encontrar en la vida. Es mi ginecólogo. Lo amo con todo el alma. Me tocó un pool de enfermeras muy chéveres. Yo entré a la sala de partos riéndome porque me hicieron reír. Y creo que cuando estoy nerviosa me dan ataques de risa. Increíblemente. No lloro, sino que me dan ataques de risa. Y cuando ya estaba pujando, estaba agarrada de la camilla, tenía los ojos cerrados y Alejandro me dijo, él me dice, Chueca, voy a llorar, esto siempre me pone muy emocional. Me dijo, como en las carreras, Chueca, remata. Y rematé y salió el chino. Entonces dirá, pero ¿por qué se pone a llorar por eso? Me pareció muy lindo que usara Una analogía muy de tuya. algo. Sí, exacto. Él no se acuerda que me dijo eso. Yo siempre que echo este cuento, él me dice, yo te dije eso. ¿De O sea, qué no fue hablas? consciente. No. El man me dijo como en las carreras, Chueca, remata. Y eso fue para mí, fue como verlo en las carreras a él. Y yo siempre remato porque lo veo a él en las carreras. Y porque me da como esa emoción historia verla y tan me bella. da como el boost.
Y pues nació el chino, en 3 pujones, como me dijo el entrenador de Orange, además. Entonces sí valió la pena. Mi historia de parto realmente es muy bonita, fue muy rápida, no fue nada raro, fue chévere. Me encanta esa historia. Sí. Silvi, para cerrar, ¿en qué momento de tu vida tuviste todas las probabilidades en tu contra y lo único que dijiste fue, hagámosle? ¿Y qué enseñanza le podrías transmitir a alguien que está escuchando el podcast en este momento? En ese hueco que te digo que estuve, y la única manera que yo encontré para seguir y para decir hagámosle fue tener a gente que me quiso ayudar. Sobre todo en el tema de la ansiedad, la depresión, de cuando uno está en problemas, hay que pedir ayuda. Y si te la están ofreciendo hay que saberla ver. Porque a mí me pasa que yo ofrezco la ayuda. Es como lanzar el flotador. Si no lo quieres coger, yo no me voy a sentar a rogarte. Mis amigas hicieron eso. Y me dijeron, ahí está. Cuando te sientas preparada, agárralo. Tener gente y saber pedir ayuda y saber cuándo parar, porque también es importante. Yo en el running he tenido que parar porque cuando me he empezado a estresar del running, no lo disfruto. Cuando paro de disfrutar. El goce. Sí. Cuando se pierde el goce, se pierde la esencia. El goce es mi motor. Y ahí es cuando digo, hagámosle Kima. Y luego digo, uy, ¿en qué me metí? Pero lo hacemos. Gracias por este tiempo. Gracias por, acá al aire lo digo, gracias por ayudarme a traer este proyecto que tenía un patrocinador, no quedó. Pero lo estamos haciendo. Y gracias por ayudarme a transmitir el mensaje que quiero con Hagámosle, pero sobre todo de ayudarme en este momento de vida en donde me estoy encontrando haciendo estas entrevistas y donde seguro van a salir grandes cosas. Gracias. Sí, la lágrima de Reiki, es lo que ustedes no saben. Gracias a ti, Cami. Gracias, Silvi. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este capítulo. Si te sirvió, puedes compartirlo con tus amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo y sobre todo con ese amigo que necesita un momento de Hagámosle. Sígueme en redes como @CamiloMerchan. Nos vemos en un próximo capítulo. Este es un podcast producido por Relatores y grabado en los estudios de Fiona Records.